yo la puse allá en la prensa para. Pero no importa, la vamos a cambiar aquí. Yo quería subir la personalidad de Claudia Montero porque es alguien a quien yo admiro. Y lamentablemente fui descubierta antes de poder cumplir mi sueño de suplantarla. Sin embargo, tengo el honor de, no voy a decir de presentarla, pero sí de acompañarla en esta conversación, donde evidentemente ella es la protagonista. Al final, los lugares comunes existen porque algo de razón dicen, digamos, y algo de verdad dicen, ¿no? Y entonces ya a estas alturas es un lugar común decir que este año va a ser recordado como un año de gran efervescencia respecto de los temas referidos a la mujer. Sin embargo, me parece a mí que es muy relevante el entender que todo esto es un proceso muy largo y que es una fotografía de un momento que tiene una historia. Y sin embargo, esa historia ha sido absolutamente invisibilizada y desconocida por la historia y por la memoria en Chile respecto de cuál es la relación de las mujeres en la prensa en este país. En ese sentido, es que digo que realmente es un honor tener aquí para la Cátedra Mujeres y Medios a Claudia Montero, que es una investigadora que a mí me parece impresionantemente joven para la obra que tiene. Bueno, a mí cada vez la gente me está pareciendo más joven, en la medida que a mí me parece más gana, pero lo digo porque realmente ella tiene una obra muy sólida y esa obra muy sólida ha estado dirigida a trabajar e investigar respecto de la historia y hacer visible la presencia o la labor que han hecho las mujeres en el periodismo y sobre todo en la prensa en Chile. Claudia es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos también en esa universidad y en la Universidad de Salamanca, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Essex, en Inglaterra. Actualmente ella es profesora en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. También es una de las investigadoras responsables de la página web Prensa de Mujeres en Chile, probablemente en algún momento ustedes la pueden ver ahí, que al menos para mí es francamente una especie de adicción, y cada vez que me aparece algún medio o algún nombre corro a ver la página web, y porque ha sido realmente un trabajo muy generoso en cuanto a poder comunicar y mostrar y entregar toda la información que ella, porque es un grupo, ha ido descubriendo. Tal como me parece, Claudia, que tú señalas en este libro, que el cual vamos a centrar la conversación, como bien la conversación de Claudia, y también hicieron periódicos, 100 años de prensa de mujeres en Chile. Es un libro que se publicó por Güedes en junio del 2018. Estoy como en el futuro. Y ahora, conversando antes de entrar aquí, me llevé la sorpresa que Claudia me dice que está agotado, ¿no? Pero que va bien en otra edición para quienes quieran comprarlo. Y eso de alguna manera también mide la necesidad que existe de hacerse cargo de este vacío por una parte y todo el trabajo que ella hace, así como también la necesidad de debatir respecto de estos temas. Tal como ella señala en la introducción, la historiografía, la historia, la prensa en Chile tenía una deuda enorme con las mujeres. Bueno, ¿cómo parte este interés? ¿Por qué tú como historiadora te ocupas de un tema que la historiografía sencillamente le dio la espalda por siglos? Creo que son varios factores juntos, y aquí quiero agregar algunos comentarios de tu reflexión en la presentación, ¿no? Porque creo que es justo rendir honores a quienes acompañan el trabajo, porque finalmente no es un trabajo solo,
y a propósito que tú decías de mi juventud y la productividad, que insisto, tan joven no soy. Bueno, cuando empiezas a ver a toda la gente que parece tener la misma edad, ahí recién preocupate, porque cuando los ves cada vez más jóvenes, todavía está bien, pero cuando uno ya ve que todo el mundo es igual, de joven ya. Bueno, el tema es ese, que yo empecé a trabajar en estos temas empujada, no en estos temas, sino que empecé a trabajar, a hacer trabajo académico, la reflexión académica, empujada por otras mujeres, ¿no? O sea, si yo soy lo que soy en este momento y he hecho lo que he hecho, tiene que ver con otras mujeres que estuvieron a mi lado guiándome, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tengo a la profesora guía que, a propósito de cómo empiezo a interesarme en estos problemas, la profesora guía de mi tesis de pregrado, que fue Alicia Salomone, y que ella nos insta, con mi colega Carmen Agliati, de la compañera de la universidad con la que empezamos a hacer el primer trabajo que da origen a este trabajo de 20 años, nos dice: esta tarea que ustedes hicieron para un curso de Historia de América, algo, historia, no me acuerdo cuál, Historia de Chile 4, una cosa así, hicimos un trabajo de análisis de un fanzine de unas mujeres anarcofeministas, y comparándolo con el fanzine de mujeres anarcofeministas de los 90. ¿Quién sabe eso? Estamos haciendo solo hasta los 90. Exactamente. Entonces, con la Carola, tiernos 20 años, dijimos, bueno, si hay mujeres en los años 90 haciendo medios, porque el fanzine finalmente era un medio, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Además, con ese deseo profundo de querer encontrar anarquistas, mujeres anarquistas en el pasado. Debo confesar que ese era nuestro deseo. Y ahí nos encontramos con la Alborada, por ejemplo, nosotras queriendo que sea anarquista. Y ese trabajo, y que, insisto, es una tarea para la universidad, para un ramo cualquiera. Ese trabajo, la profesora nos dice, esto podría ser una tesis. Y a partir de allí, Ingrid ya monta un Fondesit, nos invita a su Fondesit, y ahí empezamos a crecer. Entonces tampoco no es tan solo el trabajo, no es claro, es ese esfuerzo propio, pero está en una comunidad, y creo que eso es muy importante rescatarlo como historia, ¿no? Porque, insisto, gran parte del trabajo posterior tiene que ver con la gente que me ha ido acompañando en el camino. Entonces, yo siempre digo, no, mi trabajo no podría ser posible si no es con Andrea Robles, por ejemplo. Que ella es, o sea, al igual que lo que tú señalas acá de lo que es el trabajo de las pioneras, que ya vamos a hablar un poco de esta periodización que tú haces, de las pioneras y de en general las mujeres que han hecho un trabajo de prensa, que el enfoque o el principal soporte es como generar una comunidad para poder poner estos temas en la esfera pública. También en el trabajo historiográfico, aparentemente por lo que tú dices, se requiere o eso es un elemento fundamental. Déjame decirte una cosita a propósito de la respuesta anterior y antes de que vayamos a la que sigue. Por favor. Parece periodista. Lo que pasa es que, ya reflexionando sobre el trabajo, porque el trabajo de investigación siempre tiene una pregunta, ¿no? Entonces la gente que está en el taller 1 del taller de tesis, la pregunta de investigación. Yo creo que la reflexión y mi pregunta de investigación siempre tenía que ver con qué pasa con las mujeres en el espacio público, cuál es esa relación. Y entonces mi pregunta desde lo más personal es, bueno, ¿por qué yo estoy aquí ahora, no? Y creo que eso también tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste. ¿Por qué estoy estudiando esto? Bueno, ¿por qué yo estoy acá? Y a partir de allí empezar a encontrar una serie de pistas también familiares que me llevan a decir, wow, estoy estudiando prensa y imagínate, parecía que fue una cosa súper fortuita, que fue súper inconsciente, pero tenía una razón de ser. Por ejemplo, en algún momento de mi historia descubrí que mi bisabuelo había sido director del diario de Tarapacá de
Iquique. Sí, ese. Fue un hallazgo súper importante para mí. Bueno. Después que mi abuela leía revistas en la cocina después de terminar las cosas de almuerzo, y esa imagen que me contaban cuando yo ya me puse a investigar en las revistas, mi mamá me cuenta, ¿sabes qué? Tu abuela hacía esto y esto, y fue muy emocionante descubrir esas cosas, ¿no? Sin duda. Bueno, lo que se desprende, digamos, de lo que tú subrayas es precisamente que estamos situados en el gran tema de la memoria, y que somos una sociedad de espaldas a la memoria. Somos una sociedad de espaldas a la memoria privada, ¿no? Uno no sabe que tiene un abuelo o un bisabuelo porque nunca se dio la lata de sentarse con los viejos, que son tan lateros, para que los viejos de la casa, de la familia, digo, para que te digan, oye, sí, tu bisabuelo, entonces no se puede llevar ese lienzo. Y como lo que tiene un parangón con la sociedad. Y hay una frase del libro, hay muchas que yo anoté y que en algún momento espero no plagiar, pero sí por lo menos citarte, que me encantó, y es que tú dices que la memoria tenía género, ¿no? O sea, como tú como historiadora, al enfrentarte como a este campo de investigación, que es las mujeres en la prensa, llegaste a esta conclusión. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, la memoria tenía género. La memoria tiene género y el archivo tiene género. Entonces, a propósito del archivo, ¿no? Mi relación va más directamente con el archivo. Yo ahora tengo a alguien muy cercano que se está dedicando al archivo, y entonces dice, ay, es que los historiadores quieren toda la papilla lista, que les entreguemos todo listo, sin entender que el archivo es un dispositivo. Y en tanto dispositivo ha sido creado por una institución que tiene unos objetivos y una ideología que le domina, ¿no? Y entonces el archivo tiene género porque en el archivo están invisibilizadas las mujeres. Pero, o sea, ahora menos mal que tenemos memoria chilena con estos minisitios, ¿no? Y que ahora el Archivo Nacional tiene memoria y género, pero eso ha sido una pelea porque las mujeres no aparecíamos en el archivo y estábamos escondidas, y había que recuperar capas. Pero ¿cómo lo haces prácticamente? Mal catalogados. Primero, tienes una producción, supongamos en este caso son los periódicos, entonces tienes un caso, el periódico La Prensa, ¿ya? Periódico La Prensa hecho por Eulogia, que me olvidó el apellido, de Rancagua. No, yo soy pésima con los nombres, si no tengo el papelito no me acuerdo. Y este periódico es anónimo, no sale nada, no sale quién lo produjo, no está en la ficha, digamos. Ni en la ficha ni en el propio periódico. Bueno, ese periódico fue hecho por Eulogia Aravena, está confirmado que, pero uno, no aparece en el periódico, entonces quien recibe hace la ficha sin el editor, sin el director, etc. Entonces ahí viene una pregunta, bueno, ¿y por qué esa mujer no pone que ella fue la directora en el mismo periódico? O sea, ahí hay una pregunta válida que hacerse. Después, supongamos, otro periódico hecho por X, efectivamente dice dirección y sale la mujer, y en la ficha no está, no sale la dirección, ahí hay otra invisibilización. Otra peor, que es real, todo lo que te estoy diciendo no es real. Experiencia del archivo. Pides un rollo porque sabes que, porque además todo esto, como no están visibilizadas las mujeres, hay que revisar cosas así a la intuición, así, si tal vez ese periódico que sale allí podría ser que bla 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 bla. ¿Cuántas horas de archivo hay aquí? Y mira, alguna vez traté de calcularla, no. Mejor no pensar. La cosa, porque además no es solo yo, otras personas más. Bueno, traen un rollo. En el rollo de microfilm hay varias cosas, ¿no? Varios periódicos, dependiendo del periódico. Mercurio, por supuesto, que tiene varios rollos, no está en uno solo. Pero periódicos más chicos hay varios periódicos. Varios rollos en muchos sentidos.
Pero periódicos más chicos, hay varios periódicos en un solo rollo. Entonces ahí vas en el catálogo y dices ya en el número 1 pasa al número 1, número 2. Y supongamos que tú vas al número 5 y te fijas que entre el 4 y el 5 hay uno entre medio que no está catalogado. Y adivina de quién es. Dirigido por un mujer. Ahí tú puedes decir, bueno, ya podría ser coincidencia, ya sí podría, pero también podemos entrar en la super sospecha, ¿no? Entonces esas cosas pasan. Malas catalogaciones, omitir la autoría femenina, o que aparezcan el tipo de auto-omitir por lo que tú señalas, claro. Y también por el funcionario o funcionaria que hizo la ficha que no... Omisión, una doble omisión. Puede haber doble omisión. Después está el tipo de documento que guardan los archivos. La ley chilena actual dice que los archivos guardan solo los documentos que se producen por las instituciones públicas o de interés nacional. Por lo tanto, todo lo que se guarda son ministerios, servicios, etc. Y en ese tipo de documentos, las mujeres aparecemos en lugares ultrasecundarios o reproduciendo roles establecidos, no aparecemos como protagonistas, ¿no? Ahora recién, a propósito de esa palabra que dice o de interés nacional, es que se ha podido establecer, buscar formas de que entonces exista memoria y género y que se guarden otras cosas. Entonces esa también es una omisión, porque alguien podría decir, ay no, pero es que solo lo de interés, las instituciones públicas, pero disculpa, toda la documentación privada que existe, ya sea de empresas, yo te voy a contar. A propósito del proyecto de editoras, lo que yo ando buscando... Nuevo proyecto de mujeres editoras. Lo que estoy haciendo es hacer biografías de las mujeres editoras. Una de las cosas que me obsesiona es saber si estas mujeres podían vivir de lo que escribían. Y para eso lo que pensamos saber es cuánto ganan. Bueno, si trabajaban en una editorial como Zigzag, todavía no he tenido tiempo de ir al archivo de Zigzag, pero no sabemos si efectivamente esos archivos existen. ¿Cómo eso no va a estar en el Archivo Nacional? Es una empresa privada, yo me podría decir, de verdad, no, pero es que no corresponde la ley, bla, 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 bla. Bueno, pero es que es necesario hacer una ley de archivo mejor que nos permita una mayor variedad de documentos disponibles de rescate patrimonial, ¿no? Bueno, lo más emocionante me parece a mí de lo que está contando Claudia y del trabajo de Claudia es precisamente que a estas alturas del partido estamos frente a una iniciativa que es fundacional, por lo que ella está contando, ¿no? De que donde no hay nada, se está reconstruyendo de una manera probablemente hiper artesanal, precisamente por las limitaciones que existen. Entiendo, Claudia, que hay como consenso que el primer periódico de mujeres es el Eco de las Señoras de Santiago. Aprovecho porque está aquí la profesora Ana María Stuen, quien hizo como el primer estudio y puso la información sobre qué es lo que era el Eco de las Señoras de Santiago, y que tiene por lo demás una cierta controversia en torno a su autoría, y creo que también eso de alguna manera es un hito como simbólico, ¿no? Que esto aparezca como envuelto en bueno, quiénes fueron y por qué, en fin, por qué no partamos por ese punto. Bueno, maravilla estar con Ana María Stuen, que ha sido una gran inspiración para este trabajo. De hecho, la semana pasada estuve con Elizabeth Hutchinson, que anduvo por acá, que fue otra gran, yo diría que son las dos grandes inspiraciones para el trabajo con la prensa, porque fueron las primeras que hicieron estudios relativos o que recogían la prensa para hacer análisis histórico. Entonces fueron súper importantes.
Y el trabajo de Ana María para mí es súper importante, no solo él, no solo el sobre el eco, las cuestiones sobre el Estado después, súper importante ese esquema. Gracias. ¿Qué es esto del eco de la señora? El eco de la señora en Santiago fue un periódico anónimo hecho por mujeres de élite para defender, para protestar en contra de las leyes laicas, las que querían separar que la religión católica dejara de ser formar parte del Estado, ¿no? Y entonces allí hay una gran controversia porque el periódico es anónimo, ¿ya? Ana María Steuben dice, sí, es anónimo, pero es la primera vez que se considera a sujetos femeninos como productores de prensa. Y eso ya marca y vale, y entonces lo consideramos como prensa, como un periódico hecho por mujeres. Para mí me vale igual, lo mismo, yo creo exactamente lo mismo, da lo mismo que han escrito. Aunque estén hombres enmascarados con... Después, Carla se pone el nombre de mujeres. Claro. Rosa, Sí. Juana. Después Carla Ulloa hace poco, junto con otras personas, sacaron un artículo que dice, no, la verdad es que fue escrito por hombres y reconstruye un par de cosas. Y una de las cosas que dicen, bueno, lo que pasa es que la editorial, o la imprenta, en esa época era la imprenta donde se imprimía, era del partido, donde sacaban las cosas del partido conservador, etc. Entonces eso nos da pie para pensar, digo, ya, pero da lo mismo donde se imprimía y quién era dueño de la imprenta, si finalmente quién lo producía. Cuando tú lees, y entonces viene haciendo análisis crítico del discurso, cuando tú lees las cosas, tú dices que esto no lo puede pensar un varón, porque dan cuenta de la experiencia femenina. Bueno, y por último, si lo escribió un varón, insisto, no importa, pero dan cuenta de la experiencia femenina. Por ejemplo, está lleno de referencias a lo mal que lo están pasando por estar escribiendo el periódico. Y eso es muy impresionante, como la tormenta, la borrasca en la que estamos viviendo, el cuestionamiento. Eran mujeres que estaban rompiendo una norma de género, que era no hablar públicamente. Claro, lo hacían anónimamente, pero finalmente estaban allí, ¿no? Y entonces pasándolo muy mal. A mí me gusta ese periódico, ¿verdad? Porque muestra esta tensión, ¿no? Esta tensión entre estoy rompiendo una norma de género para defender la tradición. Entonces esa es una tensión. Pero por otra parte está toda esta cuestión, lo estoy pasando pésimo, estoy siendo cuestionada por hacer esto, sin embargo lo estoy haciendo igual. Después, la tensión, me están atacando y sí, y tengo plata para hacerlo, entonces voy a seguir sacando mi periódico. No me pueden decir nada porque yo estoy pagando por sacar esto. Eso también es muy interesante, todas esas tensiones de este primer periódico. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas citas que por leer. No digáis que el oficio de periodistas es incompatible con las funciones domésticas de la mujer. Además de que en la historia moderna está demostrado que ha habido mujeres que han dedicado su pluma a escribir grandes libros sobre asuntos menos dignos de los que a nosotros nos ocupan y sin motivos tan justos. No temáis que las que esto escriben falten a ninguno de sus deberes ni salgan de su posición. Esposas y madres, viudas e hijas de familias, todas tenemos tiempo y dinero que consagrar a la felicidad de Chile. Dos números después. Nos habéis declarado inhábiles para elegir a los representantes de la nación, que era otro obviamente. Y por muy deshonrosa que sea esta declaración, la aceptamos con gusto y aún la justificamos. No habéis excluido de los congresos y aplaudimos vuestra determinación, pero no habéis sellado nuestros labios y no podéis sellarnos y hablaremos. Tenemos derecho a escribir y escribiremos. ¿Sabes que a propósito de estas mujeres, una de las cuestiones interesantes que yo creo que aparecen tanto en esta parte de la investigación como en la nueva que es sobre las editoras, esta idea generalizada de que las mujeres en el siglo XIX, principios del siglo XX, que se dedicaron al periodismo o se dedicaron a escribir, formaban parte de la élite. Y yo creo que estas investigaciones muestran que no todas,
¿ya? Que no todas las mujeres que se dedicaron a estas cuestiones formaban parte de la élite o de la aristocracia chilena, ¿no? Y entonces, pero, el mito es que se dedicaban a esto porque tenían plata, pero no necesariamente, o sí. El punto es que al hacer esta acción, por mucha plata que hubiesen tenido, perdieron. Y perdieron harto. O sea, tenían costos, enfrentaban costos muy altos. Que tenían una posición social que supuestamente las blindaba. Exactamente. Y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Por una parte, ¿Qué costo? Muchas tuvieron costos materiales porque lo que hacían era invertir en la publicación, su propio dinero allí. Después, costos familiares. Muchas de las que se dedicaron a hacer estas cuestiones lo hicieron ya viudas, por ejemplo. ¿Ya? Viudas o con los hijos ya grandes, porque antes era muy difícil. Algunas de las que lo hicieron estando casadas o con hijos en la crianza, lo hacían a costa de las horas de sueño. Entonces hay relatos ahí de mujeres que escribían en la noche escondiendo lo que hacían. Y pagando un costo social también. Y Navarro habla en sus memorias de que cuando ya publica esta traducción, el año 1800. Son como 30 años después que sacan la y dice que la cantidad de amistades que dejaron de saludarla y que la metieron como en una especie de closet. Por haber hecho lo que había hecho, en una posición social que uno supone vulnerable, digamos, y sí tuvo sanciones. Después está todo el grupo ya a partir de 1870, o sea, estas son las pioneras, que tú haces esta a partir de allí. ¿Qué pasa a continuación de las pioneras? A partir de allí, la ley de educación es súper importante. Y 1877. Sí, es súper importante. ¿Por qué? Porque comienzan a ingresar a estas formas de producción que en realidad es producir un medio para expresar opinión. Entran una serie de mujeres que han estudiado en la escuela, han ingresado a la carrera docente, ya sea por los distintos medios, había distintas formas de entrar a la carrera docente, o han ingresado a la universidad ya más adelante. Y entonces eso también es interesante porque empiezan a entrar, a ser productoras una serie de mujeres que forman parte de otros grupos sociales también. Sí. No sé qué más. No sé cómo seguir. Ya, tenemos estas pioneras que hacen esta especie de apostolado, porque hay una suerte de costo muy alto que pagan por abrir, y de alguna manera por decir las mujeres tienen derecho al espacio público. Luego ya viene una etapa ¿cuáles serían las características? Después de eso que estamos hablando de hacia fines del siglo XIX, yo lo establezco de 1900 a 1920 sí. Y le pongo el título la explosión de las voces. Para mí es el periodo más fascinante, porque está todo muy enredado, muy enredado. Por ejemplo, en el periodo del siglo XIX está todavía un sistema comunicacional muy rudimentario. Entonces publica el que tiene plata, va a la imprenta, saca su periódico. Entonces así publicaba mucha gente. Pero después, a principios del siglo XX, lo que ingresan son ya las empresas editoriales. Entonces ahí tenemos una serie de distintos circuitos paralelos funcionando. Entonces hay distintos tipos de periódicos, distintas formas de empresa en términos del emprendimiento, de hacer un periódico, y distintos grupos de mujeres. Una cosa importante, antes de pasar completamente al siglo XX. Parte del trabajo de archivo y de los hallazgos del archivo tiene que ver también con desmitificar cosas como que hubo obreras haciendo prensa, hubo periódicos obreros en el siglo XIX en Chile, cosa que antes
no había sido registrado. Eso es notable, ¿por qué no? Y entonces es muy bonito porque cómo descubrimos que hay prensa obrera. No porque el archivo tiene género, entonces no están los periódicos de las obreras chilenas en el archivo, por lo menos en la Biblioteca Nacional y en el Archivo Nacional. Tal vez en algún archivo particular deben estar ahí. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque todo este trabajo, hay todo un trabajo arqueológico para poder armar este índice o esta compilación de publicaciones, y parte de ese trabajo se hace leyendo las propias revistas, una por una, porque se hacen los índices, entonces uno va leyendo, etc. Y en la lectura de esas revistas o publicaciones se mencionan otras. Y entonces en la revista La Mujer, en 1897, sale: hemos recibido el número 5 de La Obrera, periódico del sindicato X de no sé dónde. Ese es un hallazgo. Por supuesto que no tenemos acceso a La Obrera, y ahí tenemos el género del archivo, ¿no? Claro, o sea, está el dato, pero no se dato, podía pero no, encontrar pero material. Pero existe, Claro. ¿me entiendes? Y entonces en Chile no se, para Argentina esto estudiado, ¿no? Pero en Chile no se sabía que había prensa de mujeres obreras ya a fin del siglo XIX, y existía, y eso es muy bonito. Y entonces, a partir de 1900 tenemos esta explosión de las voces, porque hay, por una parte, distintos sistemas comunicacionales que están funcionando juntos. Por otra parte, múltiples sujetos femeninos que ya están accediendo a la palabra, múltiples, pero además no solo múltiples en términos de clase social, sino que también en intereses. Entonces hay mujeres que van a sacar periódicos políticos, que van a sacar periódicos culturales, que van a sacar revistas literarias. Las primeras revistas de cine están hechas por mujeres en Chile, y eso es muy interesante. 1920. Por ahí, el 15 creo que es la 15, primera. 15. Muy interesante. Entonces, es un fenómeno que tú dices, pero además son mujeres que están... alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué son consideradas prensa hecha por y para mujeres? Porque están en este catálogo, ¿no? Si son de cine. Bueno, porque la prensa hecha por y para mujeres tiene una característica específica. Tiene varias características, pero ¿cuáles son? Que son hechas por mujeres, para mujeres, algo que podría ser obvio, pero no es tan obvio, porque tiene que ver con el sujeto que escribe y cómo se asume sujeto social, es decir, que es capaz de cambiar su realidad. Entonces son revistas que reflexionan sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, y eso implica muchos lugares, porque las mujeres ocupamos distintos lugares con sus distintas intersecciones. Y por otra parte, en esta reflexión sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, lo que hay es la producción de un tipo de texto que se puede llamar, o se puede considerar, como lo que Mary Louise Pratt definió como ensayo de género, y que son textos que reflexionan sobre la condición de las mujeres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en una revista de cine, lo que hay es crítica de cine, etcétera, bla, 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 y entre medio está el ensayo de género. Y eso hace que una publicación sea o podamos calificarla como prensa hecha por y para mujeres. Por eso tenemos esta gran variedad, porque si no tendríamos, no sé, solo revistas políticas, que esa es una cosa interesante también. Una constante en esta historia de prensa hecha por y para mujeres es el periódico político. El primero es este de las señoras, y terminamos la década solo con periódicos políticos, ¿no? Y entonces este segundo periodo es muy interesante porque tú puedes ver, es una explosión que tiene que ver con la modernidad, con la modernización, con todos los conflictos que suceden, y cómo las mujeres estamos allí. Estamos en todos los lugares, estamos haciendo política, estamos haciendo cultura, estamos haciendo literatura, estamos reflexionando sobre esas cuestiones. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención esa diversidad que tú señalas, porque en realidad hay revistas que uno podría decir, desde la perspectiva probablemente distorsionada del hoy, que son antifeministas, pero que están hechas como bandera de lucha para defender o hacer notar una perspectiva, una forma de ver el rol de la mujer, ¿verdad? Exacto. O sea,
Bueno, está por supuesto la perspectiva de la mujer obrera, la perspectiva de la mujer de élite, la mujer liberal, católica. O sea, efectivamente hay una ebullición, probablemente porque no está fijado o está precisamente en debate esta irrupción de la mujer en el mundo público que está ocurriendo, y eso significa muchas contradicciones, se perciben muchas contradicciones en lo que tú relatas, como, y el libro reproduce algunos párrafos y analiza los contenidos y los discursos de diversas revistas. Sí, fíjate que ahí hay una cuestión que es bien difícil de poder desarmar, ¿no? Desarticular, porque claro, efectivamente hay unas condiciones en que las mujeres vivimos en el espacio público, pero eso no necesariamente implica que antes no estuviésemos allí, porque lo que sucede es que las mujeres estábamos de otras formas y disputando otras cosas. O sea, si vamos a usar el concepto de género para decir las mujeres están acá y los hombres están acá, no nos sirve. Porque vamos a constatar una cosa. El concepto de género funciona para poder ver cuáles son las relaciones de poder que hay en esa construcción de la diferencia. Entonces, antes de 1900 o antes de esta crisis, no, tampoco crisis, pero esta transformación de la modernidad y la modernización en Chile, las mujeres estábamos también en el espacio público, pero de otras formas. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el salón como un complejo, hay como un dispositivo complejo de poder intervenir en el espacio público. Hay una norma de género que impedía la opinión pública, pero las mujeres siempre hemos estado allí de una u otra forma. Típico de la reflexión con el mundo del trabajo, que se dice, no, que las mujeres empezaron a trabajar a partir de 1900. ¿Qué mujeres empezaron a trabajar a partir de 1900? Porque trabajadoras ha habido desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces creo que esas cuestiones son importantes de mirar, de revisar y de no sé si desmontar, pero de criticar, de ser capaces de mirar qué pasa allí, cuál es la relación de poder que está allí. Y entonces, ¿en qué medida estas mujeres que hacen estas cosas están disputando el poder? Tú hablas de algo que me intrigó mucho. Tú hablas de que las mujeres conformaron un contrapúblico. Sí. A propósito de lo mismo, a propósito de esta disputa del poder. ¿Cómo? Claro, porque una cosa, hay distintas dimensiones, porque el espacio público es un fenómeno súper complejo, muy complejo, porque tiene distintas dimensiones y se transforma. ¿Ya? No es el mismo espacio público ahora que el espacio público de hace 5 años, 100 años, etc. Y entonces, en el espacio público hay una disputa de poder. ¿Quién tiene el derecho de hablar y emitir opinión en ese espacio público? ¿Ya? Y entonces, frente a eso, que hay unas ideas que establece Habermas, que bueno, quién habla y el espacio público tiene unas características XX, y entonces frente a esas ideas de Habermas lo que hay son unas críticas feministas que han dicho, bueno, ese espacio público entendido de esa forma es excluyente. Y lo que sucede es que las mujeres efectivamente hemos estado disputando ese ingreso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que no necesariamente todas las mujeres, no solo por el hecho de ser mujer, tú quieres entrar allí. Porque dijimos, hay distintas intersecciones y distintos sujetos femeninos, ¿no? Distintos lugares. Y por lo tanto, hay mujeres que van a estar conformando un otro espacio público, porque en realidad no interesa estar allí adentro. Interesa cuestionarlo, interesa la disputa, pero no necesariamente el ingreso.
Y entonces frente a ese espacio público que es excluyente, se conforman otros espacios públicos. Y ese es el contrapúblico, esas son ideas de Nancy Fraser. Y que ella dice, bueno, se da la conformación de estos espacios públicos, estos contrapúblicos, se da especialmente en sociedades estratificadas, como podría ser América Latina y específicamente Chile, porque en la medida en que es estratificado y es tan cerrado, ese es el espacio público considerado el espacio público donde se discuten las grandes ideas de la red pública, es muy pequeño. De acuerdo. Y entonces, relacionado con eso también, ¿cuándo empieza ya a profesionalizarse? Tú hablabas de que tú costaba mucho tener información respecto de cuándo la mujer podía vivir de la prensa. ¿Cuándo se empieza a profesionalizar el trabajo periodístico? Mira, yo diría que la mujer. Sí, yo diría que son dos temas distintos. Una cosa es la prensa hecha por y para mujeres con estas características de la reflexión, etcétera, bla, bla, bla. Y yo diría que esa prensa, que tiene otra característica además que se me olvidó mencionar, que es la autonomía, que no forman parte de empresas editoriales más grandes. Perdona, tú hiciste tomaste esa decisión, no analizar la prensa de mujeres que tienen que ver con la industria editorial. Ahí empiezan a aparecer otros problemas. Porque estando en una industria editorial hay una línea editorial de la propia industria. Bueno, eso yo lo voy a analizar con las editoras. ¿Cuál es la libertad que tienen finalmente las editoras de hacer o no hacer alguna cosa? Hay una tradición interesante. Exactamente. Pero si tú piensas, es otro escenario. Es otro escenario porque hay otras cuestiones en juego. O sea, básicamente tu decisión es una decisión de delinear tu investigación para no comparar. Porque si no se te abre un globo así. No, porque no le otorgues una importancia a ese otro. Y de hecho, el proyecto actual de las mujeres editoras tiene que ver con ese fenómeno. ¿Cómo es que hay mujeres que hacen prensa, son editoras de medios generales, no solo de prensa, desde también 1800 y algo? Eso también es importante, ¿no? Y entonces, ¿cuál es? Perdí el hilo de la pregunta. Era la profesionalización. La profesionalización. Entonces, son dos cosas distintas. Yo diría que la prensa hecha por y para mujeres, en términos, no lo podemos pensar en términos de industria, entonces tampoco lo podemos pensar tanto como profesionalización. Tiene mucho que ver con la voluntad y con un proyecto. Que sea profesional de las letras mientras hace eso es otro tema. No sé si me logras. Tomemos un ejemplo. El ejemplo de, alguno conocido. Déjame pensar. No, es que eso no me sirve para de los antiguos, déjame pensar. Estoy pensando en una del siglo XIX, no me acuerdo cómo se llama. Hay dos mujeres que hacen prensa en el siglo XIX, hacen prensa de, ¿cómo se llama esta cuestión? La misma Eulogia Aravena que hablábamos hace un rato ya. Eulogia Aravena es una mujer que no se formó, no estudió formalmente. Sin embargo, se dedicó a hacer periódicos y sacó una serie de periódicos, entre esos La Aurora Feminista. Pero junto con La Aurora Feminista sacó 4 periódicos más, un par de defensa de liberales y otros noticiosos. Entonces tú ahí ves una mujer que en tanto prensa de mujeres saca un periódico que duró un número, solo hay un número, no sabemos qué habrá pasado. Y entonces tú dices, bueno, no podemos decir que esa mujer sea una profesional de la prensa de mujeres. Sin embargo, podemos decir, es una profesional de la prensa en la medida que tiene una trayectoria sacando otros periódicos que la hacen ser profesional. Entonces, por eso tú me dices, si hablamos de prensa de mujeres, es muy difícil hablar de una profesionalización de la prensa de mujeres, porque el tipo de medio tiene unas características que no nos permiten decir que es una empresa netamente profesional, aunque hay mucho profesionalismo allí, ¿me entiendes? Las mujeres que se dedican a hacer prensa de mujeres también hacen otras cosas, y en la medida que hacen otras cosas son profesionales de las letras.
Allí está la investigación que viene sobre las editoras. Todas las mujeres que se han dedicado a hacer prensa son profesionales. Y se hacen profesionales en la medida que tienen el oficio. Porque lo que hablábamos hace un rato, la primera escuela de periodismo es del 50 y resulta que tenemos periódicos desde el siglo XIX y mujeres que sacan distintos periódicos desde el siglo XIX, mujeres que llevaron empresas y tenían imprentas. En Río Bueno hay una mujer que sacó no sé cuántos periódicos, creo que 5 también, que llevaba una empresa. Se moría el marido y siguió ella con la empresa, ¿entiendes? Entonces, esas mujeres son profesionales, independientemente si hayan escrito o no. Ahora, el tipo de periódico en particular, es difícil decir que es una prensa netamente profesional. De acuerdo. Tu investigación concluye en 1950, ¿verdad? El último periodo, y parece como uno queda así un poquito como alicaído, sí, porque parece como que este tipo de prensa de mujeres hubiera desaparecido, en algún momento incluso alude al impacto de la radio, de otros medios, particularmente mencionan la radio como espacio donde esta problemática empieza a adquirir cierta presencia y por lo tanto, entonces, ¿no te refieres un poco a eso, a esta última etapa y qué pasó y si efectivamente ya desaparece como... Por una parte me alegra que digas que te haya quedado esa sensación de alicaído porque es mi sensación personal. De hecho, el impacto que causó en mí ver los archivos del boletín de la FECHIF fue esa sensación, así como, esto se terminó. No sé si hay fotos allí en el propio libro, pero es un boletín hecho a máquina y copiado sí. con mimeógrafo. Sí. Entonces la imagen no es súper... Después, sí. claro, el sumario es como después de desolador. todos los periódicos con imágenes, con todo, ver eso es como, esto nos fuimos a la vez, se acabó, murió. Claro. En comparación con esto. Claro. Entonces, para mí esa sensación, la dilución, y de hecho sigo sin saber si está bien escrita la palabra. El editor nunca me pescó, pero siempre he tenido esa dilución. Está bien, porque si tú buscas, y yo lo que quiero decir, lo que yo quiero decir es que se diluyó así como que se... No que se diluyó cuando tú metes en el agua y se disuelve, no de disolución, sino de que se dilución. Y entonces existe la palabra, esa así es con S. Porque además coincide con el derecho a voto. Claro, pero entonces, la otra dilución es con C. Entonces mi pregunta era como el pero bueno, ¿con cuál? Mira, no sé con cuál quedó. No me acuerdo ni no sé si quiero mirar. Pero es porque mi sensación es esta, que se fue, se fumó. Pero, sin embargo, dale, sí, claro. Entonces, el tema es ese. Se diluye este tipo de prensa en términos de que era una empresa personal o colectiva, autónoma, y porque efectivamente cambia el sistema comunicacional. Entonces ya un medio es difícil de que se sostenga frente a las empresas editoriales. Pero también hay otros medios, y ahí está la radio, y sí hay registros. Entonces ahí viene la esperanza, no es tan terrible. Sí ya tenemos registros de programas hechos por mujeres feministas. Sí, entonces eso está súper bien, porque entonces se transformó, no se acabó. Y para mí Internet es como el gran resurgimiento de la prensa de y para mujeres, porque hay medios formales, hay webs, blogs, en la época de los blogs, se siguen montando proyectos de este tipo de reflexión de mujeres para mujeres. O sea, hay muchas historias que hay que seguir, entre ellas la radio, que es el medio más difícil de historiografía. No sé si ya que estamos con dudas de palabras, no sé cómo se dice, porque ciertamente, bueno, es mucho más
frágil en su Claro. materialidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, de tener registros. Sí. Bueno, yo no sé si hay comentarios, preguntas, no quiero, bueno, ya me arrobé toda la conversación, todas las preguntas. ¿Y tú crees que, así que por favor, que está abierta al compartir a María? Claudia, un millón de gracias por todo lo que nos has contado, un libro fascinante, en realidad. Que nos ha mostrado muchas veces la imagen ahí del periódico La Mujer. Y mi pregunta es que no sé si alguna vez te la hice por correo. Esa La Mujer es de 1897. Claro. ¿Tú alguna vez encontraste el de la señora Somarriba? Sé que lo tiene alguien. Yo lo tengo. Déjame contar. Entonces, pasó algo divertido. Fíjate que yo cuando empecé a escribir me encontré con que en el libro el primero que se escribió, de la Teresa Pereira, con la Valeria Maino y la Santa Cruz, qué sé yo. Ahí en el artículo de la tesis ella pone que ella vio a la mujer. Y yo dije, bueno, que sí que está. Entonces, a propósito de lo que tú decías en el archivo, lo busqué por cielo, mar y tierra y nunca lo encontré. Y en esto conocí a Marcelo Somarriba, que es nieto de ella. Y él tenía un ejemplar y me lo pasó. Pero entonces me bajó la duda, como no alcanzo a ver, te fijas la fecha, Sí. si no sería que tú lo Es tenías ese, también. pero en la biblioteca hay solo un número. Pero a mí nunca me lo pudieron mostrar, nunca lo mostraron. Yo ese lo vi y las fotos son las que están. Eso No, lo pero tengo. la que aparece ahí, Sí, yo creo que es la del 97. Sí, te No, saco. yo te estoy hablando de la del 77. Ah, no, La ese que no. saca esta señora Somarriba No, se llama Lucrecia Undurraga. Sí, Lucrecia Undurraga de Somarriba. El del 77 no. Bueno. Ese es el que me entregó su nieto, no sé, y que ellas lo hicieron, porque igual que Leto en el sentido de que ellas asumen así una causa, y lo hicieron para el decreto Amnati. Claro. Ay, qué bonito. Sí. Sí. Bueno, yo te En defensa, porque ella era liberal. Claro, por eso Claro. que yo te lo puedo. Sería maravilloso. Tengo la fotocopia. Sería maravilloso, te lo voy a cobrar. Porque es un gran periódico. Pero es que ella era fascinante, además. Ella era. Undurraga es Somarriba. Si no me estoy equivocando de mujer, ella quedó viuda súper joven y se dedicó a escribir toda su vida. No conozco la historia personal de ella. Se nació en Copiapó, estudió en las monjas no sé cuánto o en un colegio X, se casó con un empresario minero y alcanzó a tener un hijo y enviudó muy joven. Esa era la mejor fórmula de la Sí. época. Y entonces Quedarse con ella una fortuna y tener libertad y se y dedicó, independencia, porque las mujeres solteras no la tenían. y así se dedicó a escribir. Ya. Si no me estoy equivocando de mujer, por favor. La Cecilia que se acordó del primer nombre, segundo nombre y todo. Bueno, ella en realidad estuvo vinculada a varias revistas. Ujú. La más importante es la revista La Mujer, que alcanzó a durar creo que 2 o 3 años. Ella sí ya tenía un modelo de negocio que lo intentó poner en marcha sin mucha logro, por supuesto, porque la revista terminó desapareciendo, pero la revista aparece en Suscríbase, unas cosas como que vista hoy día es como muy naif la forma pero que contribuía en ese momento un giro en la forma de abordarla. ¿También has visto la...? Es que lo que pasa es que, y eso es lo que quería agregar, es que Verónica Ramírez, Claudia Ulloa, y no me acuerdo cómo se llama la otra chica, que ya mencionamos, hicieron una antología, ellas van a publicar la revista La Mujer, van a hacer una que va a salir, entiendo que a fin de año, es un proyecto de la Universidad Adolfo Ibáñez, que además va a financiar la publicación. Así que realmente eso también es parte como de este fenómeno muy importante que se ha ido. Claro, que él está en la universidad. Yo sabía de eso porque estaba esperando tranquilamente, pero no sabía cuándo iba a salir. Sí, está ya en el proceso de edición. Y Carla Ulloa fue la que empezó a reconstruir la biografía. Sí, sí. Bueno, claro, hemos hablado de los costos. Yo creo que son todas mujeres que pagaron costos muy altos. El otro día, no sé si el otro día o hace tiempo, pero estaba leyendo a Alfonso Calderón buscando alguna información y él contaba que este club de señoras que había a propósito también de las otras formas
de espacios que la mujer fue construyendo antes, mientras estaba tan vedada el ingreso al espacio público propiamente tal. Existió a principios del siglo XX, éramos un grupo de señoras, y que entonces, bueno, invitaban escritores, especialmente si venía un intelectual, aprovechaban de invitarlo. Y entonces sus detractores decían que estos invitados iban a hablar a tontas y a locas, haciendo como el doble uso de cómo se dice cuando uno habla a tontas y a locas, que dice cualquier cosa y era por la audiencia, ¿verdad? O sea, realmente era muy duro. Entonces, yo te quería preguntar, a propósito ya de este último periodo que hablamos, que tú lo sitúas como entre el año 30 y 40 y 50, ¿verdad? También ahí habían costos cuando ya estaba el derecho a voto, en fin. Yo creo que sí, hubo costos igual. Pero claro, no sé si son costos muy distintos. A ver, pero Delia Rojas, que escribe los 30. Sí. Ella escribe escondida de marido. Sigue escondiendo, escribiendo. Es un seudónimo, por supuesto, para... Delia Rojas, Delia Bush. Ella escribe Delia Bush. Sigue escondida, escribiendo escondida de marido en la noche, porque tiene que cumplir sus labores de esposa y de criadora de su hija, y entonces escribe y lee en la noche. Y escribe y esconde las cosas en el escritorio de la hija, porque sabe que el marido nunca va a entrar. Entonces, sí, ¿cómo se sabe eso? Las memorias. Ah, sí. Entonces, sigue habiendo costos. Bueno, vamos a ver, todavía no tengo ninguna conclusión, pero vamos a ver a las editoras. ¿Cuánto escribieron? ¿Qué podían escribir? Las de la periodista, a propósito del ingreso de la primera generación de periodistas, ¿qué tipo de trabajo les encargaban o no? Yo creo que todas esas cuestiones hablan de cuáles son los costos de las mujeres. Cuántas ingresaban, qué decían las familias, pero sí hay costos. Sin duda. Bueno, la anécdota de Lenka Hamlet, ¿no? Claro. Probablemente todos la conocen, ella era traductora en la revista Silla, hablaba inglés, en fin, la profesora de inglés en realidad. Y siempre pedía, bueno, yo quiero escribir, denme una nota, ¿qué puedo reportear? Y no traduce esto. Y cuando Mariano Latorre gana el Premio Nacional de Literatura el año 44, que era famosillo porque no daba entrevistas y no le gustaba ser entrevistado, entonces el director llama a Lenka Hamlet y dice, mira, si tú consigues una entrevista para mañana, porque lo necesitamos mañana, de Mariano Latorre, que por supuesto estaba en una torre de cristal. No, estaba en ese momento en una parranda, digamos, unos almuerzos regadísimos con todos sus amigos porque había ganado un premio. Si tú vuelves aquí con la entrevista, yo te la publico y ya te incorporo. Claro, no sabía quién se lo decía. Que era una manera como de cerrarle la puerta definitivamente, cosa que la próxima vez decirle, bueno, pues, yo te encargo una entrevista y tú no cumples, entonces no te puedo encargar nada. Y por supuesto, Lenka Hamlet llegó no solo con una entrevista, sino una muy buena entrevista a este especie de alguno que no daba entrevistas a la prensa, ¿no? Pero tuvo que cumplir, como quien dice, esta especie de carrera de obstáculos que que obviamente eran para ella, no para los demás colegas. Sí, y son, no sé, los costos que seguimos pagando de qué eliges, si eliges tu carrera o eliges la familia, eliges el hijo, y si tienes un hijo, cuánto tiempo, no sé qué, que seguimos viviendo, ¿no? Sí. Seguimos bueno, pagando. ¿alguien quiere...? Yo tenía, no sé si estamos para preguntar más un comentario, especialmente de Lenka Hamlet, ¿ya? Que yo encuentro que sí se conoce de nombre, pero no necesariamente se conocen como los detalles de la carrera de esta mujer. Es que una mujer súper importante y súper como rupturista también. Y desde que yo me enteré de ella, desde que le supe el nombre, he tratado de buscarle la pista, pero es súper difícil el acceso. O sea, la Biblioteca Nacional, buscar artículos creo que es súper difícil. Hay que ponerse un libro del 50 que editó ella de 100 autores.
y talentosa y pionera de No Hacerle Frente a Algo, que yo me enteré que era No Hacerle Frente a Algo hace como hace que la cerca de la universidad de Chicago. Sobre todo con el periodista, esa publicación. Ella también no pude acceder al libro, entonces no sé si la RAE está ahí como en los derechos de este libro, porque ella entiendo que tiene este decreto de la que estaban hablando. Bueno, ¿En qué va eso? ¿Qué te iba a decir? Bueno, La dificultad del acceso de alguien que sí es tan conocido, pero que los detalles de su carrera... Bueno, esos son los problemas que nos estábamos planteando con lo que partimos, ¿no? El género del archivo, el género de la memoria y cuánto falta de investigar a las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me pasó lo siguiente. Hace muchos años estaba en La Habana y encuentro un volumen, las obras completas de Emilio Recabarren. Y dice, claro, qué maravilloso, ¿no? Pero dice, ¿y todas las mujeres? O sea, un tipo que también excluido, obrero, no sé qué, pero están sus obras completas y resulta que todo lo que han hecho en mujeres importantísimas no se encuentra, es difícil, no está sistematizado, está perdido, y entonces esa es una labor que hay que hacer y hay que seguir investigando, ¿no? Yo no atribuía mi capacidad de hacer eso. O sea, yo siempre pensé que tenía más que ver que con que yo no sabía hablar de lo que es. Y creo que ha dado súper en el punto la incapacidad de quién, de las propias mujeres en su momento por dejar su obra ordenada, y entonces ahí hay una pregunta, y ahí está la pregunta de las mujeres con la relación con el espacio público. ¿Queremos estar o no queremos estar? ¿Por qué un varón se prepara y hace una biografía y las mujeres no? Una autobiografía, perdón. ¿Qué nos pasa allí? Que no lo habitamos o que no nos atrevemos a disputar. Ya, entonces esa es una pregunta válida, ¿no? Y entonces ahí hay reflexión e investigación que hacer. O posteriormente, ¿por qué las mujeres no escribimos grandes obras? ¿Qué pasa allí de nuevo con el espacio público? Es más fácil escribir cosas pequeñas que no van a quedar escritas así con que nos pueden acusar de algo, ¿no? Ah, es que justo ahí no lo hizo bien, entonces se equivocó en esa página. Pero sin embargo, hay otro tipo de producciones y no está sistematizado. Y entonces ahí vale la pregunta de nuevo, y para mí personalmente sigue siendo la pregunta por la relación de las mujeres con el espacio público, ¿no? Bueno, después el archivo, bueno, ¿por qué está todo tan disperso? ¿Por qué no está sistematizado? ¿Por qué está invisibilizado? Entonces son preguntas que nos hablan de esta relación de las mujeres con el espacio público. Para mí personalmente, cuáles son las normas de género que están funcionando y que, insisto, no son normas de género que definen estos varones, estas mujeres, son normas de género que están hablando sobre el poder que hay allí, cuáles son las disputas del poder que hay. Sí, por favor. Perdón, ¿tu nombre? Hilary. Hilary de... Ah, bienvenida. Yo te mencioné algo de tu trabajo. Sí, nos conocemos por redes. Tengo una pregunta, claro, yo trabajo historia más siglo XX, tú sabes, así como más historia reciente. Donde mi primera pregunta es, este proyecto maravilloso así de la página, si están pensando extender, así más allá de los años 50, hacia los años 60, 70, 80. Sé que hay mucho trabajo, pero igual, como yo creo que también hay probablemente muchísimo interés también en ese periodo. Y mi segunda pregunta también va un poco en esa misma línea, porque efectivamente, tú bien sabes, ¿cierto?, de este argumento de la Kirchhoff respecto al silencio feminista, ha sido muy repetido en muchos otros trabajos respecto de esto de que, claro, ya se abandonaron las imprentas, ya las mujeres no estaban publicando, a partir, claro, del 48, de la Vichy, como tú mencionaste. Y yo creo que ahí también a mí me han surgido muchas dudas respecto a eso de si es tan así, ahora mencionándote la radio, si habría sido otra producción feminista en los años 60 y 70 más bien con otras plataformas, o si no hay tal vez registro, o si hubo periódicos o cuestiones que simplemente no conocemos, no sé lo que piensas respecto a eso. Bueno, esa es una de las reflexiones finales del libro. Yo de verdad creo que no hubo silencio feminista. Lo que hubo fue cambio en las formas de acción feminista. Y entonces, a propósito de la primera pregunta,
gustaría seguir avanzando en años en hacer esta historia de prensa de mujeres o mujeres en la prensa, que sería distinto, ¿no? Dado el cambio del sistema comunicativo, yo creo que tendría que ser mujeres en la prensa más que prensa de mujeres, o tal vez no se podría ser también. No sé si me gustaría avanzar, porque creo que estoy muy enganchada con remirar este periodo post-voto y entonces mirar la historia del voto femenino y qué pasó después, porque de verdad yo creo que no hubo silencio feminista. ¿No? Y para eso no tenemos que investigar. Entonces, claro, tenemos la sospecha porque suponemos que, pues entonces, pero necesitamos levantar los documentos, hacer esa historia. Tengo otra pregunta, estamos de sí, esta falencia que identificas en la disputa del espacio público de alguna forma se corrige en la segunda parte del siglo pasado y se corrige ahora porque, por ejemplo, hoy en día es muy difícil encontrar, incluso hoy en día con todo el avance tecnológico, trabajos completos, por ejemplo, de destacadas economistas, Claudia Sangüesa, Andrea Repeto, etc. Pero sí lo encuentras solamente en tomos de libros. No encuentras nada de ellas de forma particular individual. ¿Eso se ha corregido, esa disputa del espacio público? Yo creo que sí, no. ¿Estamos más presentes en el espacio público? Sí. El tema es que en la medida en que es una disputa de poder, siempre va a haber una tensión, ¿no? Y va a haber una diferencia, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que ha sucedido es que se disputan otras cosas porque cambia el escenario, ¿ya? Cambia el escenario. Entonces, claro, las mujeres ya entramos a la universidad, entramos a la educación formal, sí, ya, pero ¿de qué forma entramos? Las mujeres estamos escribiendo y produciendo, sí, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Ya? ¿Qué esas condiciones, qué visibilidad permiten o no permiten? Entonces yo creo que sigue habiendo una diferencia, porque sigue habiendo una disputa de poder allí. No sé si contestó tu pregunta. Sí. ¿Y en la esfera, por ejemplo, política económica es más complejo? Yo creo que es igual de complejo en todas partes. Yo creo que aquí, porque todas las relaciones sociales implican una disputa de poder independientemente del nivel en el que estemos hablando, independientemente si estamos hablando de la reproducción de la vida, cuando te levantas en la mañana y decides quién hace el desayuno o quién se lleva a los niños a la escuela, hasta la política del Fondo Monetario Internacional. Creo que en todos los niveles se dan esas disputas de poder y se dan esas diferencias de poder. ¿De qué forma las mujeres, por ejemplo, acceden a los altos cargos y una vez estando allí, qué tienen que hacer, ya sea para mantenerse o para hacer una buena labor? ¿Bajo qué costos personales? Hay costos personales que para los varones generalmente no son los mismos. Bueno, Claudia ha hecho como una síntesis de cuáles son los objetivos de la Cátedra Mujeres y Medios, que precisamente aspira a poner estas tensiones en debate, poder conversarlas, discutirlas y poder generar unas reuniones como esta, que me parece que ha sido realmente un momento estelar de nuestro calendario de este año. Y tengo que decir que yo hoy día me puse una blusa negra, pero como yo admiro tanto a Claudia, se me fue como contagiando y determinado del mismo color. Así que quiero agradecer muchísimo a Claudia, que como les dije, ella es profesora de la Universidad de Valparaíso, de manera que ha venido especialmente para esta conversación con nosotros, y les pido un aplauso.